Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo miren este nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre los instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? Son contratos que generan un activo para una de las partes y simultáneamente un pasivo financiero o instrumento de capital para la otra parte. En términos más sencillos, son documentos que representan derechos de propiedad o de crédito sobre activos financieros de otra entidad. Esos son los instrumentos financieros. Es decir, por un lado, para el que presta genera un derecho, un recurso, y para el que toma prestado significa un pasivo, una obligación. Son recursos económicos que una entidad posee y que espera obtener beneficios futuros de ellos. Estos beneficios pueden ser en forma de flujos de efectivo, intereses, dividendos u otros rendimientos económicos. Los activos financieros pueden incluir efectivo, inversiones de valores mobiliarios, cuentas por cobrar, préstamos otorgados, entre otros, ¿no? Mientras que los pasivos financieros representan obligaciones futuras de una entidad para transferir efectivo u otros activos financieros a otra entidad. Los pasivos financieros pueden incluir cuentas por pagar, deudas a corto plazo, también a largo plazo, bonos emitidos, entre otros. Los instrumentos de patrimonio representan la parte residual de los activos de una entidad después de deducir los pasivos. Los instrumentos de patrimonio incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, participaciones de capital social, entre otros. Solo para recordar la diferencia entre acciones preferentes y acciones ordinarias, los preferentes tienen preferencia a que no importa si es que la empresa pierde o gana, las acciones preferentes, siempre tienen un interés ganado, llamémosle así. Es decir, los accionistas preferentes son prestamistas, no son dueños de la empresa. Tienen preferencia a tener utilidades de ellos, así la empresa no tenga utilidades. Y también tienen preferencia en que si es que por A o B motivo la empresa termina, se reduce definitivamente los tenedores de las acciones preferentes tienen preferencia a ser los primeros en ser devueltos, en ser indemnizados. Mientras que las acciones ordinarias son prácticamente aquellos accionistas que les interesa a la empresa, que están en la dirección de la empresa y prácticamente son los que manejan a la empresa, ¿no? Instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija tienen como particularidad que tienen una renta fija, un interés fijo. Hablemos de los bonos, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros adquirimos un bono, un pagaré, una letra de cambio, sabemos qué tasa de interés fija vamos a ganar si es que obviamente somos nosotros los inversores, ¿no es cierto? O vamos a pagar si es que nosotros somos los que recibimos ese dinero, ¿no? Según sea el caso. Es decir, un interés fijo, esa es la renta fija. La renta variable, en cambio, es aquel instrumento financiero, en este caso las acciones, que no sabemos qué tipo de rentabilidad vamos a tener.
y van a tener de acuerdo a la rentabilidad que tenga la empresa, ¿no? Si la empresa gana más, obviamente le toca más. Si gana menos, le toca menos e inclusive puede estar hasta perdiendo, ¿no? En esto tenemos las acciones ordinarias como instrumento de renta variable. Si hablamos de derivados financieros, dice estos instrumentos derivan su valor de un activo subyacente como acciones, bonos, divisas, tasas de interés, commodities y otros instrumentos financieros. Ejemplo de derivados incluyen opciones, futuros, swaps y forwards, ¿no? Son instrumentos financieros que prácticamente pueden ser negociados en el mercado de valores, en la bolsa de valores, ¿no? Instrumentos híbridos. Los instrumentos combinan características de renta fija y renta variable. Así pueden ser, por ejemplo, los bonos convertibles en acciones, que se llaman BOSEAS, ¿no? Mientras sean bonos, renta fija, y cuando ya pasan a ser cambiados a acciones, renta variable. Costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero. Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo. De cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe del vencimiento para activos financieros, ¿no? Esto hemos de ver en la parte real, sucede cuando nosotros recibimos u otorgamos un préstamo y de lo cual se genera una tabla de amortización. Es decir, en la tabla de amortización son cuotas que se pagan tanto interés como capital y prácticamente lo que va quedando es prácticamente el costo que queda, el resto pues ya se ha amortizado, ya se ha pignorado y ya se ha pagado, ¿no? Cuando hablamos del método del interés objetivo se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero y para la distribución y reconocimiento de los ingresos por intereses o gastos por intereses en el resultado. Esto hemos de ver en la vida real en ejercicios prácticos de cómo, por decir, un préstamo de 90,000 prácticamente hecho en un banco, para decir en cualquiera de los bancos, para no dar nombres, si se hace de 90,000, ellos no dan los 90,000, dan 90,000 menos el valor que cobran por comisión. A lo mejor, qué sé yo, les dan 88,000 menos 2,000, ¿no es cierto? Entonces eso hace de que prácticamente se calcule a una tasa de interés efectivo que se llama. Sí, prácticamente entonces en función de eso tenemos la tasa de interés efectivo ya explicada. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias. Muy amables.